El proyecto de Mano, Desarrollo de Madres y Niños de Ocotepec, se lleva a cabo en el área de influencia del Parque Nacional Cofre de Perote. Ocotepec es una comunidad milpera integrada por 92 familias en situación de pobreza e inseguridad alimentaria. El proyecto de Mano inició en 2009 cuando detectamos que en la comunidad había un rezago general en el desarrollo de los niños. Además, las familias ya no lograban producir los alimentos requeridos durante el año debido al empobrecimiento de los suelos. En De Mano pensamos que la inseguridad alimentaria, el retraso en el desarrollo de los niños y el deterioro ambiental son todas caras de la misma moneda y requieren del aporte de profesionales de diversas disciplinas. Por ello, trabajamos en conjunto mujeres, niños, ecólogos, especialistas en salud, psicólogos, psicoterapeutas y comunicadores para conducir 5 programas que, entretejidos, tienen la intención de romper con un perverso círculo de empobrecimiento humano y ambiental. El proyecto en Ocotepec creemos que es un modelo para ser replicado en muchas comunidades de México con problemáticas similares. Para el programa de desarrollo de habilidades maternas, utilizamos una metodología de trabajo en grupo con mamás y sus niños desde que ellos tienen 15 días de nacidos y hasta que cumplen 5 años. Trabajamos con actividades divertidas que tienen como objetivo dar un espacio para desarrollar la afectividad y la comunicación, que pongan atención a las necesidades de sus niños, les enseñen límites de manera suave pero firme y dar estimulación temprana, así como promover prácticas de higiene. Nuestros logros han sido grandes. Las mamás se dan cuenta de que sus hijos ahora desarrollan mejor sus habilidades motrices, cognitivas y sociales, tienen mejor salud, más respuesta afectiva y se ven más despiertos y contentos. También las mujeres han desarrollado más seguridad, trabajan en equipo y hay más comunicación entre ellas. Uno de los logros más importantes del proyecto ha sido el comienzo de un centro comunitario en el que, desde 2013, se ha dado capacitación a las mujeres en la siembra de hortalizas y se construyó un invernadero comunitario, donde las mujeres producen hortalizas orgánicas organizándose en una cooperativa. Ahora las mujeres producen su propio abono orgánico especializado en agricultura de montaña y su propio repelente de plagas que utilizan para mantener una producción de alimentos sanos y diversos para su familia e incluso han empezado a comercializar productos con valor agregado por ser orgánicos. En el centro comunitario, que solo se ha construido en un 30%, las mujeres hacen también sus reuniones de toma de decisiones y talleres materno-infantiles, así como un programa de alfabetización. El centro es el lugar de convivencia y aprendizaje. Un logro muy importante es que, al ver los resultados, muchas mujeres han transferido las técnicas de producción orgánica de hortalizas a sus traspatios. Para la capacitación y diálogo efectivo, hemos recurrido al teatro de títeres orientado a comunidades rurales, como una herramienta muy eficaz para comunicarnos e interiorizar mejor las experiencias y compartir aprendizajes. La mayor parte del alimento básico de México se produce en milpas y Ocotepec no es la excepción. Desafortunadamente, estas han sido simplificadas y sobrefertilizadas con fertilizantes industriales. En este proceso, los suelos se han deteriorado, la producción ha disminuido y la diversidad de alimentos que producen también. En el programa de Milpas Orgánicas queremos revitalizar y fortalecer la relación inquebrantable entre la salud de los suelos y de las familias. Integramos la investigación científica más avanzada con la acción concreta para lograr restaurar los suelos productivos y aliviar la inseguridad alimentaria. Conservamos el acervo genético de plantas como maíz, frijol, calabaza y quelites de México, al tiempo que reintroducimos otros cultivos. Rediversificar la milpa mejora la dieta de la familia y, si se hace con un diseño cuidadoso, elimina la dependencia de agroquímicos y restaura la fertilidad natural. Y entonces usted ya lleva 3 años participando en el programa. Ya 3 años, sí, cuando nació ella me vine al mes a participar en el programa. Bueno, de hecho pues ya tuvimos más ante nuestros hijos, pero ya de que empezamos a venir aquí ya aprendimos tantas cosas. Luego que ella, que cantábamos, nos enseñaba a cantar la maestra, habló rapiditito. Sí, como a qué edad. Ella ya hablaba toditito, nada de que le engañaba a uno. ¿Y sus otros hijos a qué edad? No, los otros hablaron hasta los 2 años.
Y de venir al programa, para usted, ¿en qué le ha servido además de como mamá? Pues me sirvió de todo porque pues ahí aprende uno tantas cosas. Sí. Y ahorita en el huerto. ¿Y el huerto de qué le ha servido venir al huerto? Pues porque pues siembra uno cosas y a veces uno no tiene uno, pues ya ahí viene uno a traer o ya ahí le reparten a uno. Muy bien. Siembra uno jitomate, como a veces ves que se pone recaro. El crecimiento de niños y niñas es un indicador esencial del estado de salud de una comunidad. Nuestro equipo de trabajo realiza mediciones de crecimientos a bebés, niños y adolescentes en la comunidad para determinar cuál es el nivel de desnutrición crónica y retraso en el crecimiento. También evaluamos los hábitos alimenticios, el grado de seguridad alimenticia y la prevalencia de anemia. Uno de los problemas que enfrentamos actualmente en Ocotepeque y en México en general es que la inseguridad alimentaria crónica ha desvanecido el hábito de producir e incorporar alimentos sanos y diversos en la dieta. Ahora que a través del proyecto las mujeres de Ocotepeque ya producen alimentos diversos, necesitamos dar el siguiente paso. Completar la construcción de la cocina y salón comunitarios, donde las madres aprenderán formas de conservar e incorporar a su dieta tradicional alimentos con alto contenido de proteínas y vitaminas. Actualmente existe un terreno y la construcción tiene un avance del 30%, para la cual las mujeres de la comunidad han juntado y acarreado piedra de la región. Nuestro centro comunitario será un espacio más adecuado para los talleres de desarrollo materno-infantil. La contribución que tú puedas dar al proyecto de mano servirá para terminar de construir la cocina y comedor del centro comunitario. El beneficio será de largo plazo, cuando la semilla de la cultura y de lo mejor que tiene nuestra civilización germine en cada individuo. Gracias por ayudarnos con tu donación.